Bueno, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este miércoles de reunión para hacer una pausa en la semana y poder encontrarnos con Cristo nuevamente como hermanos, ¿verdad? Sabemos que cada uno debe buscar su comunión personal con Dios, pero qué lindo es poder juntarnos con hermanos y poder compartir un poquito lo que estudiamos, lo que aprendemos y recibir también de otros. Siempre es importante saber de que de todos podemos aprender, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que para poder comenzar, vamos a hacerlo con una oración, invocando el nombre de Dios para que sea Él quien dirija esta reunión. Tenemos el rostro para orar. Oh Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, reconociendo de que no tenemos ningún mérito, Señor, para poder estar aquí con vida, con salud, pero te agradecemos en gran manera porque mediante tu Hijo Jesús, tú nos haces merecedores de todas estas cosas, Señor. Te rogamos en esta hora, de manera muy especial, por tu Espíritu Santo, para que podamos tener la luz y la claridad, para que podamos ser dirigidos hacia la verdad y solamente la verdad, y que sean tus palabras de Dios, que sea tu palabra la que nos hable en esta hora, Señor, que yo pueda ser utilizado como un instrumento para poder llevar el mensaje a los hermanos que se han conectado y a los que verán después este video grabado. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Bueno, cuando yo vi por primera vez este versículo que vamos a estudiar el día de hoy, y me lo comentaron así solamente parafraseándolo, yo ya estaba creyendo, yo ya creía desde antes en el tema de los 6.000 años y 2031, pero cuando supe sobre esto, dije, wow, de verdad, o sea, ¿cómo es que se cumple hasta en eso tan minucioso? Se cumple el mensaje de Dios de que Él daría un espacio de 6.000 años para la humanidad, específicamente para que Satanás pudiera probar su punto de que la ley de Dios no puede ser obedecida y de que Él tenía razón. Vemos que fue desastrosa la demostración que intentó hacer Satanás acerca de esto. Nunca tuvo razón, Dios lo sabía, pero tuvo que darle la oportunidad de demostrarlo para que todos los otros mundos y el universo entero pudiera notar cuál es la grandeza de la justicia de Dios y cuán verdaderamente perfectos son los caminos del Señor. Y sus planes son insondables, que no podemos comprenderlos, pero cuando Él nos va revelando cierta luz al respecto de esto, nos vamos dando cuenta de que todo está bajo control. Siempre todo está bajo control. Dios tiene el control del transcurso de la historia, el control de nuestras vidas, y ahora vamos a ver cuán perfecta y simétricamente ha sido escrita la palabra de Dios, tan solo comprobándolo en un versículo. Génesis 1:1 es el versículo que vamos a examinar en el día de hoy. Denme un segundo para poder poner desde el inicio la presentación. Muy bien. Génesis 1:1, lo que nos trae el día de hoy, congrega, el origen. Eso es lo que quiere decir Génesis, el origen, el comienzo de todo. Y antes de eso, vamos a pasar un versículo, 3 versículos en realidad, que están en Isaías, capítulo 46, versículos del 9 al 11, que nos dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Aquí ya simplemente si lo analizamos en nuestro idioma, ¿sí? Porque por ahí hay ciertos escépticos que dicen, no, es que hay tantas traducciones de la Biblia y que se ha perdido información, que claro, sí puede ser cierto en parte, hay mucha información que se ha perdido debido a que el hebreo es un idioma muy rico y que cada letra incluso trae un mensaje, sobre todo la palabra de Dios. Pero su sabiduría, Dios, nos ha entregado la traducción a nuestro idioma
para que nosotros podamos ser guiados hacia la verdad. Y aquí nos está dando este indicio, nos está dando una pista. El Señor quiere que nos acordemos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Eso quiere decir también que nos acordemos no solamente de, wow, que Dios abrió el mar rojo y que, wow, creó el mundo en 7 días, que sí es importante, sino que también Él nos está llevando a que nosotros nos acordemos de algo más. ¿En qué idioma hablaban en ese tiempo? ¿En qué idioma fue escrito Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que sería lo que se conoce como la Torá, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. ¿En qué idioma fueron escritos estos libros? Incluso también está Job, que también fue escrito por Moisés. Casualmente 6 libros, ¿verdad? Interesante. Bueno, aquí Dios nos está diciendo que nos acordemos de estos tiempos antiguos, ¿ok? De todo esto, y que volvamos a las raíces. Por eso es necesario de que nosotros también, cada uno, pueda darse el tiempo de aprender un poco a utilizar la concordancia Strong para poder sacarle el mayor provecho a la escritura, ¿sí? El mayor provecho a los mensajes que Él nos entrega. Ellos dicen, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Bueno, con la Strong no le va a pasar eso, porque usted si ora y le pide a Dios la dirección del Espíritu Santo, como hicimos recién, y nosotros buscamos el versículo que no entendemos y lo vamos analizando con Strong, vamos entendiendo un poco más. Además, hay algo clave, que el misterio de la cruz de Jesús explica todos los otros misterios. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en Cristo como el centro y como está revelado en la ley, en los profetas, Cristo como el centro de todo, nos vamos a dar cuenta de que todo va tomando más sentido y que no es la interpretación mía, la interpretación del otro y cada interpretación es de hombre, sino que es lo que Dios nos ha revelado para que nosotros podamos tener hoy en día. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Muy interesante, que anuncio lo por venir desde el Génesis, podría decirse, porque el Génesis es el principio, el origen. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es muy interesante este versículo también si nosotros lo analizamos en un contexto actual. Sabemos que Cristo va a venir desde el oriente, ¿verdad? Esa nubecilla, esa señal que se va a ver desde el oriente. Y vemos también que esa señal la vio el siervo de Elías, ¿sí? Que la vio cuando vio la nubecilla venir. Pero casualmente la nubecilla que vio venir el siervo de Elías no venía desde oriente. Él miraba hacia el mar Mediterráneo. Si nosotros tenemos el mapa, aquí sería, a ver, imagínense, mi frente sería el Monte Carmelo, donde estaba Elías orando. Hacia este lado sería todo lo que sería Asia, ¿verdad? A este lado estaría China, el oriente. ¿Sí? Este es el oriente. El este sería, punto cardinal este. Y el Mediterráneo quedaría hacia este otro lado. Y el siervo de Elías miraba desde el Carmelo hacia el otro lado. Miraba hacia occidente. Y hacia occidente, desde el Mediterráneo, tenemos Tarsis, España. Y casualmente, esa es lo último de la Tierra. ¿Sí? Si nosotros vemos, sería la Tierra lejana también, el varón de mi consejo. También se puede interpretar de esta manera, entendiendo de que de esa tierra vendría el tercer Elías, Sefarat. Pero no es eso lo que vamos a estudiar aquí, solo que me llamó la atención al leerlo. Ya lo vamos a tocar en algún momento, cuando sigamos estudiando lo de Tarsis. Pero sí quiero que nos podamos meter en la cabeza de que Dios ya había anunciado lo por venir desde el principio. Ahora les muestro lo que es el alfabeto, entre comillas, no está en el orden preciso, ¿ok? Aquí está en orden numérico, porque las letras en hebreo tienen un símbolo, tienen un símbolo pictográfico, tienen un significado,
también cada letra tiene un significado con palabras y también un significado numérico. Y esto está expresado de esta manera. Vemos como Aleph es número 1 y al último también nos muestra número 1000. ¿Sí? Aquí al último, 1000 y 1. Tiene ambos significados, así como también Bet puede ser 2, puede ser 200, puede ser 2000, ¿sí? Dependiendo del contexto en el que esté y dependiendo de la puntuación que la acompañe. Todo esto es más técnico del hebreo, la gramática y todo eso, que yo no sé, pero sí comprendo de esta manera, que hay, como por ejemplo aquí tenemos la letra Tzadi, ¿sí? Que sería 90, y también está Sadi, aquí, con otro símbolo que también es Tzadi, y que es 900. Por lo tanto, también puede ser el número 9. Sabemos que el número 9 es un número de juicio, ¿verdad? Así como el número 7 es el número de la perfección de Dios, de los 7 milenios, el número 10 es un número de plenitud, porque es el 1, que sería Dios, y el 0, que es completo, perfecto. El número 3 también es muy importante dentro de la Biblia, sería la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En fin, cada uno de los números tiene un significado. El número 5 también tiene que ver con juicio, ¿ok? Bueno, por la hora undécima, más que porque sería de esa manera. Para no desviarnos del tema, solamente explicarles que cada letra tiene un significado numérico y que lo vamos a usar bastante el día de hoy. Pasando ya a la materia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está escrito acá abajo sería la parte hebrea, ¿ok? Sería la escritura en hebreo. Ahora, yo lo puse de esta manera porque en realidad esta primera palabra tendría que ir aquí, a la derecha, porque se lee desde la derecha hasta la izquierda. Y se lee el hebreo. Nosotros tenemos, esta sería la primera letra de la palabra, aquí donde está el mouse, el cursor del mouse, y aquí esta sería la última. Y así, esta sería la primera letra y esta la última. Entonces nosotros leeríamos al revés, pero para poder castellanizarlo, entre comillas, y que nosotros podamos seguir la secuencia, yo lo puse de esta forma. Y el significado de estas letras que están aquí, o la pronunciación, sería Bereshit bara Elohim et ha-shamayim uet haaretz. No sé si lo dije bien, no soy hebreo como les digo, pero ni judío mucho menos, pero sí, solo vamos a ir desglosando palabra por palabra para poder ir estudiando. Pero primero vamos a ver cómo Dios anunció su primera y su segunda venida desde el Génesis 1:1. Y tenemos aquí el recordatorio de que Aleph vale 1, también vale 1000. ¿Tiene que ver esto? Bueno, esto ya se ha visto dentro del ministerio, ¿sí? Muchas personas ya lo han mostrado, se ha repetido, pero vamos a ver. Esta sería la parte escrita. Bueno, aquí me falló la... un segundo, que yo lo voy a solucionar, porque si no, no va a resultar. A ver, ahí sí, muy bien. Si no, no iba a resultar el esquema que había formado. Bueno, aquí vemos a cuadrito amarillo, nos está marcando una Aleph, ¿ok? Y si vemos, son 6. Por lo tanto, y cada Aleph vale 1, nos llevaría al número 6 si la sumamos. Y como cada Aleph vale 1000, también nos llevaría al 6000. Por lo tanto, aquí ya nos está dando un indicio de que aparentemente el 6000 es un número importante. Está relacionado con cada milenio, ¿verdad? El primer milenio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Hasta que Cristo viene luego del sexto milenio, empezando el séptimo milenio. Y es muy interesante que cada una de las Aleph aparece en una palabra diferente. O sea, cada palabra trae incluida una Aleph. Esto es tremendo, maravilloso. Y yo dije, en mi mente, yo creo que el Espíritu Santo me movió a eso y me puse a pensar, ok, si cada palabra contiene una Aleph y cada Aleph representa 1000 años, entonces cada palabra nos debe hablar el significado de esa palabra del milenio en cuestión. Por ejemplo, la primera palabra nos debe hablar del primer milenio por su significado, la segunda
nos debe hablar de algo que sucedió en el segundo milenio, y así, con cada una de las palabras, fui asociándolas. Y es muy interesante lo que encontré y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ir a la primera palabra, principio, que sería Bereshit, que en realidad vamos a ver que es una conjugación de palabras. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Ya se ha leído muchas veces este versículo, lo hemos comentado en diferentes casos, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo como la cabeza. Y esto es muy importante recordar este concepto. Cristo es la cabeza, ¿ok? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio es la palabra que vamos a analizar. Y para los que nunca han tomado el diccionario Strong, cada palabra del diccionario Strong, o cada palabra de la Biblia, ¿ok? Se le ha asignado un número por el doctor Strong y por sus colaboradores que redactaron esta concordancia bíblica, empezando desde Aleph, y le dieron el significado como la H1, hebreo, H de hebreo, por eso dice H7275, principio sería la palabra número 7225 en orden, ¿ok? Desde el 1, el 2, el 3, 4, 5, esta es la 7225. Imagínense el trabajo que se dieron estas personas, obviamente movidas por el Espíritu Santo para poder darnos este conocimiento hoy en día. Y nosotros vamos a analizar la palabra principio, que en el orden sistemático sería la 7225 del hebreo. Si esto lo explico para que el que no entiende cómo se usa el Strong, o que me diga, ¿y de dónde sacaste ese número? Bueno, esta sería la palabra Reshit, la que se utiliza aquí, y nos dice que es de lo mismo que el H7218. Y nos dice primero, en lugar, tiempo, orden o rango, especialmente primicias. Por lo tanto, nos está hablando de algo que es lo primero, ¿sí? En rango, en tiempo y en lugar. Es lo primero. Después de los 2 puntos hacia adelante, esto no es un significado directo de esa palabra, sino que en la Reina Valera, que es una de las versiones de la Biblia, como la que yo tengo aquí, esta es Reina Valera del 2000. Esta concordancia se escribió pensando en la Reina Valera del 60. Cuando nosotros vamos viendo las diferentes palabras dentro de la Biblia, por ejemplo, si yo leyera, no sé, en Éxodo cuando habla, y los frutos de Canaán, bueno, la palabra fruto, como aparece aquí, el primer fruto, por ejemplo, primer fruto, es la misma palabra reshit, solo que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que escribieron la Reina Valera, los que tradujeron esta Biblia, le dieron distintos usos a las diferentes palabras conforme al contexto en el cual se daba esta palabra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una vid, de una parra de uva, ¿verdad? Y venía hablando la Biblia, y había una parra de uva, y decía después, y dieron sus primeros frutos. Pero la palabra era reshit. Entonces decía, y dieron su principio. Entonces, para que se entendiera en el idioma castellano, ellos le dieron la traducción y dieron su primer fruto. ¿Ok? Entonces, esto no es un significado directo de la palabra, sino que fueron las traducciones que le dieron Cipriano de Reina y Casiodoro de Valera. Creo que, no sé si lo dije al revés. Bueno, independientemente de eso, nosotros nos vamos a centrar solamente en el significado, ¿ok? Para no tergiversar las cosas y para que si lo ve alguien que es judío y nos dice, oye, pero eso en realidad no quiere decir eso, bueno, para centrarnos en lo que es. Solamente nos vamos a regir bajo el primer significado. Lo otro yo lo pongo igual para que ustedes puedan verlo, visualizarlo, y los que después quieran relacionar estas palabras también lo puedan hacer con libertad. Cada uno es libre de hacerlo, yo personalmente no lo voy a hacer.
Y nos dice que esta reshit, esta palabra reshit, es de lo mismo que el 72-18. Y el 72-18 es rosh, ¿sí? Rosh. De una raíz que no se usa, aparentemente, y significa sacudir, estremecer, menear. También significa la cabeza, cómo se la menea lo más fácilmente, sea literalmente o figurativamente. Por lo tanto, aquí ya nos está hablando acerca de lo primero que se hizo, que fue crear todo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo creó todo. Eso fue lo primero que hizo. Y además, ¿quién lo hizo? La cabeza, Cristo. Cristo es la cabeza. Y además, tiene la connotación como que se menea la cabeza. Yo me lo imagino de esta manera, como una señal de desaprobación, así como... Y me pongo en la situación de qué pasó en el primer milenio. Ah, Adán y Eva, creados y después cayeron, desobedecieron a Dios. Y allí estaba Cristo también, con Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y Cristo así, moviendo la cabeza, lamentándose por la situación, el modo de desaprobación de la desobediencia de Adán y Eva. También tiene esa connotación. Y si vemos en Juan, versículos 1, del 1 al 3, nos dice, el verbo hecho carne, esto es lo que nos habla aquí, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo hecho carne es Cristo y nos dice que Cristo estaba en el principio con Dios, que Cristo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y si Cristo es la cabeza, y Resh o Rosh significa cabeza, nos está hablando también acerca de que en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, ya nos pone a Cristo desde el principio, desde la creación. Ya estaba Él. ¿Sí? Miguel, Yahshua, Emanuel, como lo quieras llamar. Ya estaba ahí. Ahora, pasando a lo siguiente, también vemos que aquí aparece la primera Aleph. ¿Qué significa cabeza de buey? Ese es su significado. Aparte del número que es uno, sabiendo, y que quiere decir fuerza, líder, poder, potencia, existencia. Jehová es el autoexistente, Yahweh, el autoexistente, tiene la fuerza, es el líder, tiene el poder, es el todopoderoso, ¿sí? El Yahshua Sebaot, el todopoderoso, cabeza de buey, la cabeza, también aquí, Cristo, la cabeza de buey, Dios también. Por lo tanto, la creación, esto nos lleva a la creación en el año 4004 a.C. y el primer milenio, la caída de Adán y Eva, y bueno, la creación en general. Ahora, pasando al segundo milenio, ¿sí? Como vamos pasando por Aleph, por cada palabra, esto sería en un hipotético caso de que aquí nos estuviera hablando de mensajes para cada milenio. Hipotético digo para aquellos que son escépticos, yo creo que es así. La palabra creó sería bara, y es la palabra que está ahí en rojo marcada, ¿sí? Está en el hebreo. Y vamos a ver que tiene estas letras. Estas letras son las que componen la palabra. Ahora, esto está escrito eh, desde la derecha hasta la izquierda, ¿ok? Sería el H1254 y la primera letra en realidad sería esta, escribiéndolo desde este lado hacia este otro lado. ¿Y qué quiere decir raíz primaria? Absolutamente, crear, ¿ok? Calificado, cortar madera, seleccionar, alimentar como proceso formativo. Cortar madera. ¿A alguien se le ocurre, a ver, en el segundo milenio, algún personaje bíblico que tuvo que cortar madera? Sí, yo sé, ¿verdad? Se le viene enseguida a la mente el arca de Noé, ¿verdad? Muy interesante porque aquí ya nos está dando como una especie de mensaje que iba a suceder en el segundo milenio. Cortar madera, ¿sí?
Además, también nos dice seleccionar. ¿Cuántos fueron los que ingresaron en el arca? Fueron muchos, así dicen, ya a ver, los que entren, vamos a ver cuántos caen y el resto, bueno, se pierde. Pero al máximo ahí, el primero que llega entra. 7. 7. Fueron 8 los que ingresaron en el arca. Muchas gracias Wow. ahí por su aporte. Pero fueron seleccionados también. Fueron seleccionados conforme a sus obras, conforme a su fe. Y también fueron alimentados, tanto espiritualmente como físicamente. Fueron mantenidos, ¿sí?, en ese tiempo. Por lo tanto, hubo un proceso formativo también para todos aquellos que quisieran entrar en el arca. Ahí hubieron muchos que aceptaron la fe y que murieron antes de entrar en el arca, como Matusalén y los antepasados de Set y los subsiguientes de Set, los hijos de Dios serían. Muchos murieron durante la construcción del arca. Y esto es muy interesante, que también los valores numéricos de las letras nos van a hablar de algo. Por lo tanto, aquí ya nos está hablando del segundo milenio, que sería el diluvio universal, que fue aproximadamente en el 2349 a.C. Esto según la cronología bíblica de James Ussher, que es la misma que usa Elena de White para poder hacer sus cómputos, que cuando ella habla de fechas específicamente. Y si nosotros a 4004, que fue el comienzo, le restamos 2349, nos damos cuenta que fue en el año 1655 desde la creación. Por lo tanto, estaba transcurriendo ya el segundo milenio. Estaban en pleno segundo milenio. Y Génesis 6:14 nos dice: hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafateras con brea por dentro y por fuera. Por lo tanto, se confirma nuevamente el símbolo ya de cortar madera y la selección que se hizo. También recordamos las palabras de Jesús en Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya nos estaba dando un mensaje, nos estaba diciendo, Aleph, Aleph, ¿quién es? Cabeza de buey, ¿verdad? Cristo, la cabeza. Resh es 200. Bet es 2. Resh vuelve a ser 2. 2, 4, 6. En el 6000 vendría, ¿quién? La cabeza de buey, Cristo. Como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿De dónde sacó eso Cristo cuando lo dijo? Bueno, aquí tenemos la suma. ¿Okay? Muy bien. Y también los 7000, ¿verdad? Hablando de los 7000. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra nuevamente. La palabra Dios, Elohim, vamos a ver qué nos dice. Elohim. 4:30. Y esto ya es un poquito más largo. Creo que ahí mi cuadrito de pantalla les va a tapar lo que dice. Dice Elohim, plural del H433. Por lo tanto, nos está hablando que es plural de otra palabra, de significado de otra palabra. Vamos a ver cuál es. Y que quiere decir dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Por lo tanto, nos está hablando acerca de que se aplica en plural, pero refiriéndose al Dios Supremo. Dice que es el plural del 433, y el 433, como ven aquí en rojo, que yo lo marqué, quiere decir la deidad, Dios. Por lo tanto, es el plural de Dios. ¿Por qué Dios tendría un plural? ¿Por qué Elohim tendría que ser un plural de algo? Porque como ya vimos, en el principio, en Cristo, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego el versículo 2 de Génesis nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas. Por lo tanto, ya vemos aquí los tres en la creación, no es necesario darle más vueltas, hermanos antitrinitarios. Aquí ya está clarito. El que quiera darle más vueltas, bueno, que se las arregle con Dios, que converse con Él y que vea. Pero aquí ya nos está hablando de una manera contundente. También esto viene del 410, el 433, que nos habla de que es una forma corta del H32, por lo tanto nos va a llevar a otra palabra. Significa fortaleza, poderoso,
específicamente el Todopoderoso. El Todopoderoso. Y también nos dice que es el del H352, como menciona acá, propiamente fuerza. De aquí cualquier cosa fuerte. Específicamente jefe, pero políticamente. ¿Okay? Hablando de política, cuando hablamos de política, estamos hablando también de la tierra. ¿Okay? En el cielo no se necesitan políticos, ni campañas, ni elegir un líder, porque ya hay un líder, es Dios. Ya no hay que darle más vueltas a eso. También carnero, por su fuerza, pilastra como apoyo fuerte, roble u otro árbol fuerte. Muy bien. Y también viene del H193, que es de una raíz que no se usa, que significa torcer, por implicación, ser fuerte. El cuerpo como si se estuviera haciendo enrollar. Bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿en qué milenio? Sabemos que estamos hablando del tercero, ¿sí? Pero específicamente, ¿en qué milenio Dios se mostró como todopoderoso, como la deidad? Y demostró su poder así, pero wow, qué poderoso que es Dios, y que vieron las maravillas y dijeron, wow, Dios tiene un poder increíble, que no lo había mostrado antes, sino que lo mostró específicamente a su pueblo allí, en ese momento. Y además, que se escogió un jefe para que liderara al pueblo de Dios, y que también se instituyó el carnero como sacrificio. Vemos que aquí también tiene que ver con el carnero por su fuerza, pero también que se empezaron a hacer, instituyeron leyes como sacrificios de carnero. Sabemos la respuesta, ¿ok? La respuesta es en el tercer milenio, con la liberación de Israel. Se entregan las tablas de la ley, se abre el mar rojo, todos ven que Dios es todopoderoso, envía pan del cielo, los acompañaba en una columna de fuego y una columna de nube, ¿verdad? Esa columna, me imagino que debe haber sido como una especie de torbellino. Eh, Se unge el santuario, se sacrifican los primeros, no sé, los primeros de la historia, porque el primero se sacrificó en ocasión del pecado de Adán. Adán tuvo que sacrificar el primer cordero, pero aquí se instituyen ya leyes escritas en cuanto a lo que son los sacrificios y la forma de realizar los sacrificios. Se escribe todo esto, se lleva al papel o a la piedra, por así decirlo, y de esta manera se establecen los sacrificios como una ley. No es que no estaban establecidos desde antes, sabemos que Abraham hizo sacrificios, sabemos que Caín y Abel tenían que hacer un sacrificio, por eso Caín mató a Abel, y por eso, bueno, como lo dice la escritura, por eso Caín mató a Abel, porque ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por la fe lo hizo Abel. Y bueno, también nos habla de pilastra. Y si recordamos, Moisés, perdón, no fue Moisés, fue Salomón, que mandó a construir una especie de eh, pilares, ¿okay? Para recordar en la parte del Mar Rojo cómo había cruzado el pueblo de Israel por ahí. Y Ron Wyatt encontró uno de estos pilares, y de hecho lo mostramos en una de las conferencias que presentamos aquí también en nuestro canal de YouTube. Ahora, todo esto sucede en el año 1490 a.C., que sería el año 2514 desde el inicio de todo, desde la creación de Adán. Por lo tanto, esto sería en pleno transcurso del tercer milenio. Pasando al cuarto, esta palabra no está traducida. Muy interesante que esta palabra no tiene traducción. Es et. Et. Pero antes de pasar a analizar esa palabra, vamos a estudiar un poco de la historia del pueblo de Israel antes de ser liberado. Antes de la última plaga, sucedió algo. Y nos dice así, Éxodo 12, 21 al 28. Y Moisés convocó
a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Esta es la institución de la Pascua, esta es la primera Pascua, como tal, como fiesta, como institución, como fiesta. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. O sea, nos está diciendo que va a mojar el dintel, sería la parte de arriba de la puerta, y los dos postes serían las dos pilares de la puerta, por así decirlo. Está haciendo como un cuadro, un casi cuadrado, ¿verdad? Faltaría la parte de abajo. Solamente costado, arriba y costado. Esto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Y ninguno de vosotros salga de las puertas hasta que de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Qué interesante y qué bonito cómo esto es la primera Pascua. Nos está hablando del Cordero. Sabemos quién es el Cordero. Un Cordero sacrificado, y mediante esa sangre va a ser pintado el dintel y los postes de la puerta de la casa. Y esto iba a evitar que la destrucción, que la muerte entrara en esa casa. Y es muy interesante que Cristo, Jesús, murió en una Pascua. Y no en cualquier Pascua. Ya vamos a ver en qué año, sabemos, pero ya lo vamos a mostrar, lo vamos a corroborar nuevamente. En el cuarto milenio, ¿verdad? Y murió en una Pascua, y mediante su sangre, gracias a esos méritos, a esa sangre derramada del Cordero, que fue por nosotros, es que a nosotros no nos tocará la muerte segunda. Puede tocarnos la muerte primera, pero si nos acogemos a ese pacto que hizo Jesús en la cruz con nosotros, ya la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. Y esto es maravilloso, o sea, estaba profetizado aquí, ya en Éxodo. Y lo vamos a ver aún más todavía porque miren, esto sería como pintar el dintel y los dos postes con la sangre. Y miren lo siguiente. Génesis 1:1, y la palabra es et, que se compone de una tab y una alef. Y aquí está al revés, porque la alef es la que se lee primero, que sabemos que es cabeza de buey. Cabeza de buey, que sería Cristo, sería el 1. Y la tab, ¿qué forma tiene? Miren, pareciera como que fuera el dintel y los dos postes. Y su valor es 400. También puede ser 4.000. Y justo es la cuarta alef, que aparece en el versículo bíblico de Génesis 1:1. Doble confirmación del 4. Aquí nos está diciendo que esto no aparece en español, que es una contracción del 2:26. Ya nos estaba diciendo que Cristo vendría en el 4.000, el cabeza de buey, que el poderoso, el todopoderoso, vendría en el 4.000. Y probablemente viene del 2:25, que en el sentido de aparecer. O sea, viene de otra palabra,
en el sentido de aparecer, y que quiere decir señal, literalmente o figurativamente, como bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio y evidencia. Y yo busqué estas palabras en el diccionario y nos dice lo siguiente: augurio, señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. O sea, nos está hablando de un símbolo que nos predica una profecía, ¿ok? Para que lo entendamos en criollo. Prodigio sería suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Ahora yo les pregunto, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Cómo fue que María quedó embarazada? ¿Fue de José? ¿No? La palabra de Dios nos enseña de que María vino el Espíritu Santo sobre ella y que por eso el hijo que iba a estar en su vientre sería llamado Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. O sea que ya nos estaba diciendo en Génesis 1:1 que Aleph y Tab, que casualmente también son la primera y la última letra del abecedario en hebreo, ¿sí? Que si nosotros lo llevamos a la traducción griega sería alfa y omega, como dijo Juan en Apocalipsis, no recuerdo el capítulo, que lo vamos a mostrar más adelante. Yo soy el alfa y el omega, yo soy la Aleph y la Tab. Ya nos estaba diciendo que la Aleph y la Tab vendrían en el 4000 y que ese suceso, esa señal, esta profecía que se cumpliría no podría explicarse por las leyes de la naturaleza. Lo está diciendo claramente. Y además lo confirma la palabra evidencia, que significa cualidad de evidente. Y evidente, ¿qué quiere decir? Que es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado. O sea, ya triple confirmación. Tan claro y patente que no puede ser puesto en duda. Esto no puede ser puesto en duda, porque la misma palabra lo dice. La palabra de Dios lo dice, no, no puedes ponerlo en duda. No puedes poner en duda que este suceso extraordinario del nacimiento de Jesús en perfecta obediencia al Padre, que también nació como el primer Adán, sin toda la herencia del pecado en su conciencia, sí con el cuerpo físico, ¿verdad? Con la naturaleza física del hombre, de que se cansaba, tenía sueño, le daba hambre, se entristecía, en fin, todo lo que conlleva todo esto, nuestra deficiencia cerebral, por así decirlo, cognitiva, pero vino con la pureza de Adán cuando vino por primera vez. Esto tampoco puede ser explicado por las leyes de la naturaleza, pero fue así, y esto no puede ser puesto en duda o negado. Y además, como viene del H225, en el sentido de aparecer, y este significa propiamente venir. Por lo tanto, sería propiamente venir en el sentido de aparecer. Ya más claro imposible. O sea, no estaba diciendo que en el 4000 iba a propiamente venir en el sentido de que iba a aparecer y que sería algo tan claro y patente que no podría ser puesto en duda, que sería un suceso extraordinario que ya estaba como un augurio, como una señal de un anuncio que sucedería en el futuro, que ya sucedió en el año 4000. Esto nos indica el cuarto milenio, claramente. El año 4 antes de Cristo fue el nacimiento de Jesús, que fue el año 4000 desde la creación, y en el año 31 después de Cristo es la muerte y la resurrección de Jesús, y este es el año 4000 desde la entrada del pecado, como ya lo hemos hablado hasta el cansancio, como lo mencionan las citas de Elena de White. Bueno, por otro lado, como les mencionaba primero la Aleph, cabeza de White, la Tab. ¿Cuál es el significado de Tab? Además de 400. Palos cruzados. Seguimos con los símbolos confirmando todo lo que ya sucedió. Pero que esto es maravilloso, esto no puede ser negado. O sea, si una persona que es judío y que entiende esto y que puede estudiarlo de esta manera, y aún así sigue sin creer que Jesús fue el Mesías, y si aún así sigue sin entender y darse cuenta
y decir, como yo he escuchado a algunos judíos decir, que antes de aceptar a Jesús como su Salvador, o que antes de aceptar a Jesús prefieren que les disparen, como dice, si me apuntan con una pistola y me dicen, acepta a Jesús o te mato, yo le digo, mátame. Sí, escuché el otro día a un judío decir, me dio mucha tristeza, de verdad, porque son líderes ciegos que guían a otros ciegos, como lo profetizaba ya la palabra de Dios. Pero aquí nos está dando algo maravilloso que nos dice que son los palos cruzados. Tenían una señal y una marca y un monumento. Señal de qué? De que es el Hijo de Dios, y una señal también llevándolo a la connotación de la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque recuerdan qué pasó cuando se atravesó el costado de Jesús. ¿Qué pasó? Se derramó su sangre, su agua y su sangre, y se fue derramando a través de la grieta que estaba por debajo de la cruz, y esta sangre cayó sobre el arca del pacto, confirmando el pacto, siendo una señal, confirmando el pacto de la obediencia a los mandamientos de Dios, que seguiría vigente hasta el último. Pero esta vez ya no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Esta vez ya no por nuestra propia fuerza, sino ahora por el Espíritu Santo. Como dice, no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿hay más para decir de esto? Sí, hay más para decir. Recordando la TAP, que también tiene que ver con la Pascua. Juan 19:41. En el lugar donde había donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús murió en Pascua. Lo dice la historia, lo dice la Biblia. Jesús murió en Pascua, en la Pascua del año 4000, exacto. 4000 desde la entrada del pecado en la tierra. Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y si nosotros no entendemos, esto se lo dijeron a Juan, ¿verdad? Juan era judío, por lo tanto, él lo escribió en griego, pero él lo entendió en hebreo. Por lo tanto, si nosotros, yo no sé si el Apocalipsis se escribió en hebreo o en griego en su origen, pero sí estoy seguro de que Dios se comunicó siempre, siempre, si nosotros lo vemos a lo largo de toda la historia, desde que se empezó a escribir la palabra de Dios, se comunicó siempre hacia personas que hablaban el mismo dialecto. Sabemos que el idioma de los antediluvianos era un hebreo un poco más puro, ¿verdad? Como lo ha mostrado nuestro hermano Luis del ministerio. Y la palabra de Dios toda escrita en hebreo. La ley, los profetas, la Torá, así todo, la profecía, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era un mensaje que tenía que ser dado al mundo entero, y el mundo entero en ese momento el idioma que manejaba era ese, el griego, para poder hacerlo más llevadero el mensaje hacia otros lugares. Pero en sí, Pablo que escribió él era judío, Mateo, Marcos y Lucas eran judíos, Pedro era judío, Santiago era judío, Judas era judío, Juan era judío, todos eran judíos. Por lo tanto, ellos entendían y hablaban el hebreo. Entonces, esta frase en el hebreo sería de la siguiente manera: yo soy la Aleph y la Tap, el principio y el final. Dice Yahuwah Elohim, quién es y quién era y quién ha de venir, Yahuwah Tsebaot. Esto sería llevado al hebreo, ¿ok? Y recordando la Tap, que sería esta letra, que nos lleva a la Pascua. La primera Pascua se celebró, y la Pascua del año 4000. La primera Pascua era un símbolo de esto. Y hasta en la misma letra, en la forma de la letra, nos está mostrando ese símbolo. Y esto es muy revelador. Esto sería para el cuarto milenio, ¿ok? Seguimos con Génesis 1:1. Estamos hablando de Génesis 1:1, hermanos. Esto es
de verdad muy interesante. Los cielos y la tierra, puse todo junto, pero igual lo analicé por separado. Pero ¿por qué yo lo encerré solamente en una sola frase? Porque estudiando en diferentes páginas, investigando un poco, en una página de unos hermanos judíos, decía lo siguiente, que los cielos y la tierra, esta frase, es un merismo, o sea, una figura retórica que indica que los dos no representan cielo y tierra individualmente, sino todo el cosmos entero. Por lo tanto, no debemos entenderlo como palabras separadas, sino como un concepto completo. Perdón. Entonces, los siguientes dos análisis deben entenderse como una constante para los últimos 2 milenios, desde la muerte y resurrección de Cristo en adelante. ¿Okay? Esta frase, los cielos y la tierra, es una sola. Pero igual yo lo analicé por cielos y tierra, por separado, porque no cabía todo en una sola diapositiva, pero sí debemos entender que estos es algo, un mensaje no solamente para el quinto milenio por un lado y sexto milenio por otro lado, sino en general para los últimos 2 milenios, englobando todo lo que sería el, el fin de la historia de la humanidad como la conocemos. Génesis 1.1, la palabra cielos sería shamayim, dual de singular que no se usa, shamé, de una raíz que no se usa, que significa ser elevado, firmamento, como arriba. El dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Muy bien. Quinto milenio sería esto. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, comienza la predicación del reino de los cielos. Como aquí nos está hablando acerca del arco visible en donde se mueven las nubes, donde giran los cuerpos celestes. Jesús va al cielo, ser elevado, como nos dice el significado de la palabra, a su santuario para culminar la obra de redención del mundo. Y bueno, Bab, Aleph y Tab nos hablan del augurio y prodigio de una nueva señal que por segunda vez aparecerá en el 6.000. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bab, Aleph y Tab. ¿Ok? Bab sería la primera letra de lo que estaría aquí en esta parte. Y yo les voy a mostrar ahora. Bueno, siguen el mouse, se dan cuenta de que tenemos 3 palabras, ¿verdad? Esta sería cielos, esta sería tierra, sería shamayim, esta sería haaretz, y esta que está acá sería uet. ¿Ok? Uet, ya, esto, está acá. Es muy parecido a et, que estaba acá, ¿cierto? Solo que tiene una letra más. Y esto también es muy importante y tiene un símbolo y nos está hablando de algo. Tenemos la Bab, que sería esta letra que se le agrega al Aleph y Tab. Ya sabemos lo que significa Aleph y Tab. Es la promesa del augurio, del prodigio que vendría, ¿verdad? En el 4000. Pero aquí nos está hablando el 6. O sea que en el 6000 nuevamente vendría el Aleph y Tab, el Alfa y Omega. Nuevamente en el 6 volvería. Ya lo está mencionando acá. Por eso Pedro dijo, no quiero que ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Pedro habla de esto, porque él entendía el hebreo, él entendía todo esto. ¿Qué significa Bab? Estaquilla o clavo, ¿ok? Una estaca o un clavo. Y tiene el número 6. Y también quiere decir enganchar, asegurar y agregar. Por lo tanto, aquí nos está hablando de que esta señal, este indicio, sería nuevamente repetido en el futuro de otro suceso extraordinario que no se podrá explicar por las leyes de la naturaleza. ¿Quién puede explicar por las leyes de la naturaleza que aparezca Dios en las nubes de los cielos a buscarnos a todos? O sea, el que lo pueda explicar científicamente que me lo diga, porque yo no. Esto es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado.
tal cual es, así. Todo va a suceder porque sucede, porque lo prometió. Bab, que quiere decir estaquilla o clavo, vamos a ver de la siguiente manera también, que esta letra nos invita a asegurarnos y engancharnos de la salvación que vino en el 4000, porque quiere enganchar, quiere decir enganchar, asegurar, agregar. Que también se iban a agregar, ¿quiénes? Las ovejas que no eran del redil. Sabemos que Jesús dijo, tengo ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer. ¿Cuál era el redil? El pueblo hebreo, los judíos, ¿verdad? Y a esto se agregaron, ¿quiénes? Los gentiles. Por lo tanto, ya no se estaba hablando acerca de que se iba a agregar otro pueblo a esta venida. Y además, nos lleva a aceptar el sacrificio de Cristo y ser justificados y santificados por la fe. Ahora ya no es por las obras, mediante los sacrificios que yo pueda hacer, ok, mato un cordero y soy perdonado. El cordero ya fue inmolado, fue Cristo en el año 4000. Ahora solo nosotros tenemos que acogernos a ese sacrificio. Pero también tiene una relación con una profecía que sabemos que está en Apocalipsis 13, que sería de la señal o marca de la bestia, el 666, ya que Bab representa a una estaquilla o a un clavo, como los 3 clavos que crucificaron a Jesús, 2 en sus manos y 1 en sus pies, y cada uno con valor numérico 6. Y nos muestra que la bestia y su marca, 666, vendrían de Roma. ¿Quién crucificó a Jesús? Los romanos, ¿verdad? 3 clavos, 3, 6, que nos dice Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666, 3, 6, 3 clavos, 3 bab. ¿Dónde encontramos estos 3 clavos? Qué interesante. El logo de los jesuitas. ¿Qué tienen ahí? 3 clavos, 6, 6, 6. Y el sol, claro, no puede faltar esa invocación al dios del sol, a Baal, no puede faltar esa adoración a Baal de parte de ellos. Pero qué interesante cómo ya las señales, desde Génesis 1:1 nos estaban advirtiendo de esto. Wow. Y ya nos lo decía Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el Papa, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Sabemos que también es llamado el vicario de Cristo, el vicarius filii Dei, que casualmente sus letras, al sumarlas en números romanos, también nos da 666. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto fue dicho en el 5.º milenio, ¿ok? Confirmando nuevamente también lo que decíamos antes. Y por último, tenemos la palabra tierra, que sería Eretz, que nos muestra la Aleph, la Bab y la Sadi. Aleph como número 1, como Cristo, como la cabeza de buey. En el 6000, la Bab, ¿verdad? También en el 6000, que nos va a hablar de la ley dominical, la marca de la bestia, el 666, etc. Y también Sadi, 900 o 9,
9 como número de juicio, ¿sí? Por lo tanto, como también 6 más 1, 7, en el 7000, el juicio. Bueno, también el significado dice de una raíz que no se usa, que probablemente significa ser firme. Tierra completa o partitivamente una tierra. Por lo tanto, no está hablando acerca de algo de toda la tierra. Ser firme. Nos dice la firmeza que debemos tener llegados este tiempo. Y la letra Sadi, otro de los significados que tiene es hombre de costado. Bueno, aquí lo lleva esto, ¿no? Costado de Cristo, ¿verdad? El pacto, el sábado. Gancho, esperar, perseguir, capturar, cazar, deseo, necesidad, viaje. Wow, cuántas palabras, ¿no? La otra eran 2 o 3, estas son varias. Esperar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando segunda venida de Cristo, ¿verdad? Perseguir. ¿Acaso no hubo una persecución de 1260 años? ¿Acaso no va a haber otra persecución cuando se dicte la ley dominical? ¿Acaso no hubieron muchos capturados, muchos mártires? ¿Acaso no habrán mártires? ¿Acaso no seremos cazados? ¿No seremos perseguidos? ¿Acaso no tenemos el deseo de ver a nuestro Salvador? ¿No sentimos esa necesidad? ¿No vamos a realizar un viaje con quién? ¿Con Cristo? Cuando Él venga a buscarnos. Qué interesante, ¿no? Todo esto está aquí. Sexto milenio, culmina la obra de redención del mundo. Aleph, Bab y Tzadi nos hablan de Cristo, como el Aleph, viniendo el 6000, Bab. Y además de la persecución de 1260 días, del 538 al 1798. También del juicio, por el número 9, investigador, que se daría durante el transcurso del sexto milenio, a partir del año 1844, cuando terminasen las 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel, en la que el santuario celestial sería purificado de nuestros pecados y se empezaría a investigar a todos los hombres santos desde Abel el Justo hasta el último muerto del 2001, cuando empezó el juicio de los vivos. También nos habla del mensaje final que llegaría a toda la tierra, porque aquí nos dice tierra completa o una tierra. Por lo tanto, este mensaje de Apocalipsis 18, de este ángel que desciende del cielo y cuya gloria ilumina toda la tierra, si la tierra completa es iluminada por un mensaje, y por último, la persecución final, y al final, este viaje que realizaremos con Cristo hacia el cielo para habitar por 1000 años con Él. Bueno, y aquí termina el análisis de Génesis 1.1. Hay mucho más por ver a esto, y no crea que yo le he sacado todo, para nada. Hay muchísimo más por, por profundizar de todo esto, pero sin duda alguna de que Dios, en su gran sabiduría, nos dio el mensaje desde el principio. Como dice, anúncialo por venir desde el principio. Acordaos de las cosas antiguas. ¿Sí? A nosotros, a quienes han llegado los fines de los tiempos, todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para amonestarnos a nosotros. Por lo tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ya nos advertía de la firmeza que debemos tener en este tiempo, sobre todo en este tiempo en que Satanás va a redoblar aún más sus esfuerzos por apartarnos de nuestra salvación. Por eso debemos rogar y orar y velar por nuestra salvación con temor y temblor, como lo decía Pablo en la carta a los Efesios. Así que, mis hermanos, no duden del mensaje que ha llegado a sus corazones, a sus vidas desde hace tiempo atrás. Comprueben todo esto, corrobórenlo con sus Biblias, hagan ustedes sus propios estudios, profundicen aún más. Y así Dios quiere, vamos a seguir estudiando en el transcurso del tiempo todo esto. Y, y bueno, mis amigos, que Dios les bendiga, que el Señor pueda también darles la lluvia tardía, el Espíritu Santo, para que de esta manera
puedan también llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Espero que si hay algún judío mirando esto, que también pueda reflexionar y no creerme, sino corroborarlo. Usted que conoce más el idioma que yo, véalo, corrobórelo con sinceridad de corazón. Estudie las profecías de Isaías 53. Estudie las profecías de Daniel 9:26, donde dice que el Mesías sería muerto. ¿Por qué dice que el Mesías sería muerto? ¿Por qué lo dice la profecía de Daniel? Todas estas cosas tienen una respuesta cuando nosotros nos enfocamos de la manera correcta. Que Dios les bendiga, mis amigos, y vamos a terminar con una oración. Ustedes donde están pueden acompañarme. Oh Padre bendito que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque has enviado la luz necesaria para nuestros días. Estamos viviendo los últimos años, Señor, los últimos días ya de esta tierra, de nuestras vidas aquí en esta tierra. Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos firmes contigo, Señor, cada día a poder vencer todas aquellas luchas personales que tenemos, Señor, a no transigir con el pecado, Señor, sino que podamos ser siempre luces en medio de la oscuridad, que no perdamos nuestro sabor, Señor. Tú has dicho que somos la sal de este mundo, por favor, permítenos llevar ese sazón y ese condimento a aquellas almas que viven desabridas, Señor, viven sin una razón para vivir. Por favor, utilízanos de manera poderosa. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, Señor, que tanto lo necesitamos. Gracias, Señor, nuevamente. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos, confiando en los méritos de Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén.